podemos intervenir, pero hoy sí, hermano. Hoy vamos a romper esto porque de verdad aquí lo voy a tener a la mano. Yo siento mucho, ¿verdad? Que veas dinero. De verdad. Yo sí lo compro, no creas que no, ¿eh? Ya verás cómo me las gasto. Dice, me decía el pastor, un pastor, dice, el pastor le dice, ore por el hermano. Sí, cómo no, hermano. Señor, sacúdelo, quítale su comodidad, quítale el trabajo y vas a ver si no reacciona. No, hermano, ya no ore por él mejor. Sí, ya no ore por él. Venga, vamos a orar por usted, hermano. Vamos a pedirle al Señor que lo reanime, que le abra los ojotes para que vea lo que tiene y lo valore y no lo pierda. Bueno, vamos, hermanos, a ver hoy Amós. Yo les voy a pedir que me vayan acompañando con las lecturas. Les voy a pedir que lo vayan leyendo. Hoy lo vamos a hacer de otra manera. Y escriben, que sea lo que Dios quiere. Vamos a leer Amós del 1 al 5. Empiezo yo y me acompañan ustedes, por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amós 1 al 5. Bueno, no, mejor al 8. ¿El 1 al 5? Del 1, hermano, 1 al 8. Mejor. Uno al 8. ¿Sí ya lo encontraron? No, se perdió. Dice así, amén, ¿ya lo tienen? Amén. Sí, dice así la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo ¿Ustedes? Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, dice que no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abem. Y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios todos, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volverá mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por permitirnos seguir avanzando, Señor, por permitirnos seguir predicando tu palabra. Gracias, Padre de los cielos, y te pido, Señor, tu asistencia. Te pido, bendito Padre, que me des ese carácter, bendito Padre, para no aventarles el borrador a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre de los cielos, y nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos lleve a toda justicia y verdad, Señor, y nos permite entrar al conocimiento de esta parte de la Biblia, Señor, que a mí me pareció muy interesante. Y gracias, bendito Padre, por tu conocimiento que hoy esparces en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Dale apertura de corazón a cada uno, Señor. Quita esta inquietud, todo estorbo, Señor, en la mente, todo pensamiento que no tenga que ver nada con la palabra. Ese sueño, Señor, que a veces nos entra. Quita toda distracción, bendito Padre, para que podamos escuchar la palabra. Y eso te lo pido en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Amós, un profeta que ministraba en el reino de Israel, en el norte. Bueno, este profeta, hermanos, cada profeta como que tuvo que ver con cuestiones diferentes, de cuestiones del pueblo de Israel. Por ejemplo, el profeta Oseas predicaba o tenía que ver, su lucha era contra la idolatría. Este profeta, hermanos, nos habla de la injusticia.
pero de verdad vamos a sorprendernos un poquito. Nos habla ya sé que no puedo anotar nada, ya sé, pero hoy vamos a intervenir hoy, hermanos, vamos a estar despiertitos. Vamos a recibir la palabra para que entendamos este libro. Este profeta, hermanos, es el profeta que trata con la injusticia. Pero vamos a ver ahorita, hermanos, cuestiones bien importantes. En esta época de este profeta, resulta que en el pueblo de Israel hubo mucha prosperidad, hubo mucha riqueza, hubo abundancia. Bueno, pero esto dio lugar, hermanos, a un problema muy grave. O sea, había riqueza, pero esto dio lugar a ricos Pobre. y pobres. Entonces, las injusticias venían de estos contra de estos. Ese era el problema, es lo que lidiaba, es la lucha que tenía el profeta a través obviamente de la palabra de Jehová para el pueblo por esta riqueza, habida, mala vida. Ahorita lo vamos a ver, mal habida. Pero aquí el punto que llama la atención, ahorita lo vamos a ver, es que esta injusticia venía de pueblos paganos y de su pueblo, del propio Israel. Hay un versículo, ¿verdad?, que dice que Dios azota Al que Todo ama. el que recibe por él. ama, dice, al que ama disciplina, ¿verdad? Dice, y azota A todo aquel que se ama por él. bueno, entonces, ama, es disciplina al que ama y azota al que tiene por hijo. Es decir, estamos hablando aquí de estos, perdón, de estos o de estos. A ver si me entienden. Israel. ¿No? Ese es el punto de este libro. Que él habla de paganos y habla del pueblo de Israel. Y Dios se duele de esto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice, Dios ama, al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Sí? Bueno. Pero esto habla de un pueblo, de él, ¿verdad? De sus hijos. ¿No? Aquí nos va a hablar de cuestiones que no precisamente tratan con el pueblo judío. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, estaban los ricos, los pobres, pero estos ricos, hermanos, estos ricos habían caído en esto, en una injusticia tal que imagínense, dice 1:18, ¿verdad?, de Romanos, que la ira de Dios se manifiesta, o sea, se da a conocer, se hace palpable, se da. La ira de Dios se manifiesta contra qué todo dice ahí el versículo. Contra toda injusticia. Exactamente. Contra toda impiedad e injusticia. Contra toda injusticia. Y aquí se manifiesta esto, ¿verdad? Dios se manifiesta aún en las injusticias de los pueblos paganos. Pero ojo, aquí lo vamos a ir viendo. Estos cometen injusticias contra naciones o pueblos paganos. ¿Pero qué creen? Estos cometen injusticia contra sí mismos. Y en ambos casos, Dios va a ira. Se duele. Le lastima ver. Ahora, aquí hay una cuestión. Dice, ama. Tiene por hijo. O sea, este es su pueblo, ¿verdad? Este no. Estos pueblos paganos que no tienen a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? También los ama.
Perdón, pastor, hoy no se puede hablar, ¿eh? Perdón, discúlpame. No, en serio, ¿eh? Hoy no se puede hablar. Mire. Entonces. No, pues sí, también los ama, precisamente porque Dios, por esto va a ir, ¿verdad? Porque Dios sí tiene razón. Ama a estos y ama a estos. Dios es amor y ama a pobres y a ricos. Ama a su pueblo, pero también ama a los pueblos paganos. Exactamente. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, todos somos ¿qué? Creación. Su creación. A fin de cuentas, todos somos su creación. Y a Dios, por todos, se duele. Vean cómo despliega Dios, cómo reacciona Dios por esto. Y ahora sí que vamos a ir avanzando poco a poco. Curiosamente, en este libro, Dios pareciera que es una misma fórmula. Ahorita la vamos a ver. Porque dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, es decir, por 3, riqueza. Esto había generado pecado. Y dice Dios, por 3, como diciendo, el límite. Ya llegaron hasta lo más alto, lo arriba. Pero dice, por 1/4, Él va a ir. Porque lo especifica, ¿eh? Dice, ya me tienen hasta el tope. Pero por porque de hecho aquí no lo dice qué pecado es. Por Él va a ir. Y emite, ¿qué? O sea, aquí Él emite juicios. Y Él aquí emite bendiciones, ¿verdad? Lado contrario. ¿Sí me entienden esto? Entonces, Dios o Amos es un libro que trata con la injusticia. Decía yo, cada profeta como que pareciera tratar con diferentes problemas. Y trata a la vez en su ministerio con diferente pecado. Decía yo, Oseas, por ejemplo, trata con la idolatría del pueblo. Amós trató contra la injusticia. Esto lo vamos a ir viendo, ¿eh? Entonces, esta injusticia, el libro me está diciendo, tanto los pueblos paganos como el mismo pueblo de Dios, a Dios le duele estas injusticias. Pero estos lo hicieron contra pueblos paganos. Pero el pueblo de Israel lo hizo contra sí mismo. O sea, en este tiempo se habló de un tiempo de riqueza, de prosperidad. Pero aquí me está diciendo, esto generó pecado y generó una dualidad tremenda. Es decir, generó ricos y generó pobres. ¿Y de qué estamos tratando? De las injusticias que estos hicieron contra estos. Y ahorita vamos a ver. Porque aquí el libro trata de que estos hicieron una riqueza mala vida. Saquearon, hacían violencia. O sea, causaron estragos en el mismo pueblo. Entonces, esto es lo que más me llama la atención, pero aquí también dice, estos lo cometen contra estos mismos. Pero a la vez todos, dice, todos son su creación. ¿De quién? De Dios. Y a Dios le duele tanto esto contra estos, como contra este. Y se manifiesta. Y dice, va a ira. ¿Por qué? Porque no le gusta la injusticia a Dios. No lo deja, pero clarito. Y nos está diciendo, hay juicio contra estos pueblos. Pero dice aquí, contra estos. O sea, estos cometieron injusticia ¿contra quién? Contra pueblos paganos. O sea, no contra el pueblo de Israel, ¿no? Y dice aquí, estos cometieron pecado contra sí mismos, contra el mismo pueblo de Israel. Y Dios va a ira y emite juicios, tanto para estos como para aquellos. Pero el mandato dice, ¿verdad? Bueno, dice, es que Dios ama y disciplina, al que ama disciplina, al que tiene por hijo. ¿Sí? Sí, cierto esto. Y trata de una manera en particular con el hijo, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo, yo no
Yo no permanezco inerte ante la injusticia. Yo me manifiesto y voy a ira y emito juicios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí me entienden? Ese es el contexto de esto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos. Jehová viene a Amos, dice, y le habla precisamente de estas injusticias. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer Amos 1:3. Me lo va a leer el hermano Guillermo. Dice, y va a leer hasta el 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con los trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Damasco, ¿pueblo qué? Pagano. Pagano. Pueblo pagano. Pero fíjense, les decía yo, parece una fórmula, ¿no? Porque dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados, o sea, 3 límite, ¿eh? Dice ya llegaste hasta lo más. Dice, pero por el 4, parece fórmula, porque en todos es la misma fórmula, la misma palabra. Dice, no revocaré su castigo. Emite juicio de castigos. ¿Esto por qué es, hermanos? Por desobediencia, ¿verdad? Sí, por rebeldía. Aquí emite bendiciones por obediencia, por fe. ¿Sí? Entonces dice, no revocaré su castigo. Por Damasco. Bueno, Damasco, un pueblo pagano, hermanos. Para esto les voy a pedir, primero, antes que otra cosa, hermanos, les voy a pedir que me acompañen. Sí, vamos. Hebreos 12. Vamos a Hebreos primero 12. Por favor. Vamos a esta predicación de estudio. Espero que sea más ágil. No me va a tardar mucho, hermanos, de verdad. Muy corto. El mensaje es muy claro. 12, 5 al 7. ¿Alguien lo lee? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ok, entonces estamos aquí, ¿verdad? Aquí, en Hebreos 12, ¿sí? Entonces pareciera que Dios nada más trata con los hijos, ¿y no? ¿No? Cuando esa injusticia de Dios se manifiesta aún siendo pueblos paganos contra pueblos paganos. Dios se manifiesta. Bueno, entonces, vamos a regresar a Amos otra vez, hermanos, al libro de Amos. En los primeros versículos, Jehová, a través del profeta, obviamente, Amos declara juicios contra naciones vecinas. ¿Sí? Contra naciones vecinas. Estas naciones están alrededor de Israel. Bueno, en todos estos juicios, hay un elemento en común. Dice, por 3 pecados estoy estableciendo. 3 es el límite. Dios dice, hasta aquí, ya estoy, hasta aquí. Ya llegaste al máximo, ya llegaste al tope de tu maldad. Dice, pero por el 4 dice, no revocaré mi castigo. Esto, hermanos, es una relación un tanto poética. Voy a explicarle. Esta nación ha llegado a su colmo. O sea, el 3 dice, ya llegó al tope. Pero el 4, o sea, tope. ¿De qué? De su pecado, de su maldad. Pero el tope dice, ya rebasó. Ya, hasta aquí. Entonces dice, por este no voy a dejar de castigarte. No te voy a dejar de castigar. Y qué curioso, hermanos, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios es tardo para la ira. Dice la Escritura que Dios es tardo para la ira. Entonces, ¿en qué nivel estaban estos que Dios se manifiesta, ¿verdad? O sea, esto a manera de comprensión, ¿verdad?, de que entiendan de qué manera estos pueblos estaban ya
ya en un nivel de pecado, de maldad, que ya Dios ya se hace manifiesto. Bueno, estos juicios o sea, entendamos, esos juicios no son por un pecado, no son por un pecado, es un proceso, hermanos, que nos lleva a llegar a un estado de maldad tal, dice el libro, que ya ni cuenta se dan, ya ni perciben el bien del mal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios se manifiesta y por amor, corrigiendo al hombre. ¿Por qué? Porque dice, ya llegaste a un tope de maldad que ya ni siquiera percibes el bien del mal. Ya te perdiste tanto que ya ni siquiera cuenta te das que estás mal. Y ahorita no estamos en esos tiempos. Sí. Hay cosas que les llamamos bien cuando están muy mal. Ya se permite el aborto, ya se permite el matrimonio gay. Hay cosas que no son correctas, no están en el plano, en el diseño de Dios. Mas sin embargo ya no entendemos, ya no comprendemos el bien del mal y lo que va a ocasionar eso. Mas sin embargo lo hacemos. Bueno, ya se había traspasado los límites, por eso Dios se manifiesta y va a ira. Ahora, recordemos, hermanos, que Dios es inmutable, o sea, Él no cambia. Él no cambia. Entonces, ¿esto puede aplicarnos a nosotros? Sí. Sí, este es el mensaje, ¿verdad? Dios no trata nada más con su pueblo, trata con la injusticia en general. Quien la cometa. Y cuidado, porque aquí precisamente, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 3, el mismo pueblo llega a un nivel de maldad que le dice, ya no percibes lo correcto, ya ni cuenta te das que estás haciendo mal. Y esto, hermanos, nos pasa a nosotros. Es decir, hay veces que nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos concesiones. ¿Es domingo? No, no voy. No, mira, fui todo el mes pasado, todo el otro mes también fui. No, ¿sabes qué? Hoy nos quedamos en casa. Hoy nos quedamos en casa. No sé, hermanos, yo sí lo he visto en carne propia, ¿verdad, Cheverreta? Que nos ha ido en feria cuando decidimos ir. Una vez nos fuimos de pinta. ¿Sabes qué? No vamos a ir. Terminamos en un corralón. De verdad, 2,000 pesitos para sacar el carro y nos quedamos, no lo volvemos a hacer. No lo volvemos a hacer. A mí me ha pasado 2 veces eso. Antes de llegar aquí voy a meter, ¿verdad? Porque ya en Monterrey no pasa nada de eso. Ya en Monterrey somos bien santos. Bien correctos y bien justos y bien buenos. Y santos. Entonces, no, aquí ya no pasa eso. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se manifestó, pero así, inmediatamente. Y pues yo soy hijo, ¿verdad? Pero también aquí me está diciendo, también contra estos. Damasco, bueno. Primer juicio, ¿verdad, hermanos? Vemos estas declaraciones, esos juicios, son en motivo de ¿qué? De sus injusticias. Pero son pueblos que cometen con otras naciones, con otros pueblos, pero ambos son paganos. Bueno, entonces estamos hablando de las injusticias. Entonces, el primer juicio es ¿contra quién? Dijimos, hermano Guillermo. Damasco. ¿Usted lo leyó? Contra Damasco. Contra Damasco. Y Bueno. luego con Gaza. Ojo, Damasco, ciudad principal de Siria. Ciudad principal de Siria. O sea, pueblo pagano. ¿Sí? Primer juicio. Entonces, primero. ¿Contra quién? Contra Damasco, contra pueblo pagano. Bueno. Ciudad principal de Siria. Bueno. Como dato principal, hermanos, como dato curioso, recordemos que el rey David conquistó a Damasco. ¿Sí? A los sirios, a los sirios, como dato. El rey David conquista al pueblo. Otro dato, ¿verdad? También, Pablo cuando va rumbo a Damasco, es tocado por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es nada más una especie es Galilea, está Galilea, está aquí Samaria, abajo, acá del otro lado está Decápolis, Perea, y acá por este lado está Damasco, o sea, para más o menos que entiendan. O sea, esto está al norte de Israel, bueno, pero el punto es que es pueblo pagano, ese es el punto. Bueno.
Otro elemento de esto, uno es por 3, dice, y por el cuarto, dice. El otro dice, es la injusticia, ¿verdad? Se refiere a la razón del juicio. Entonces dice, ¿por qué aquí fue el juicio, hermano Guillermo, se acuerdan? Y por el cuarto, dice, porque trillaron. Porque trillaron con trilla de fierro. Ajá, bueno. El trillo es el con que aran las tierras, ¿sí? Pero aquí es una especie de, o sea, nos hace entender de qué manera este pueblo arrasó con el pueblo. ¿Contra quién fue, hermano? ¿Mema? Contra Damasco. No, Contra Gaza. Contra Gaza. Contra Gaza. Contra Gaza. Este pueblo, obviamente, también es un pueblo pagano, ¿verdad? Gaza. Galat, hermano Memo. Ya nos equivocamos los dos, ¿ya no? Cero. Galat, sí, perdón. Para los dos. ¿Contra quién? Galat. Galat. Galat, bueno. Pero lo estamos en lo mismo, somos un pueblo pagano, ¿verdad? Dice. Bueno, eso sí. Dice, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron. Es decir, haga de cuenta que nos está diciendo aquí la palabra. El trillo, ya les puse aquí, es como un rastrillo con el que aran la tierra. Y él dice que las injusticias, las atrocidades que cometen contra Galat, haga de cuenta como que pasó el rastrillo sobre ellos, ¿no? Y les dio. O sea, hubo toda violencia, hubo toda maldad, saqueos, ¿sí? Hubo toda inmoralidad, o sea, de este contra de este. Dios se manifiesta y lo lleva a juicio, a castigo, ¿sí? Bueno. Y dice, es transportar, así ha dicho Jehová por 3 pecados, dice, prenderé fuego en la casa de ese y consumiré los palacios de Agar y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré sus moradores de Valle de Abel y los gobernadores, o sea, sus gobernantes, dice, y sus gobernantes serán transportados a Kir. ¿Qué significa? Serán llevados esclavos. Serán llevados prisioneros. Eso es lo que está diciendo. Bueno. ¿Por qué? Por sus delitos, por sus pecados. Esto del trillo, hermano, es como una metáfora, ¿no? De la forma que estos trataron a estos, ¿sí? De las atrocidades que cometieron contra este pueblo. Aquí hubo tráfico de esclavos, hubo violación de pactos de paz, pactos de guerra, hubo violación, hubo guerras de exterminio, hubo crímenes, homicidios. De eso estamos hablando. Y esto, aquí Dios nos hace una especie de metáfora para decirnos, ¿verdad? Trillaron, o sea, pasaron encima de ellos. Bueno, otro juicio, vamos al segundo. 3, 6 a 8, ¿quién lo lee? Así ha dicho Jehová, 3, 6 al 8. 6. Sí, 6. 1, 6. Ah, perdón, 1, 6, perdón. Sí, hermano, perdón. ¿Dónde está? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. O sea, lo llevó prisionero, lo llevó... Ah, perdón, sigue. ¿Prenderé? Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Escalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Perecerá, ha dicho Jehová el Señor. La misma fórmula, ¿eh? Por 3, por el cuarto no perdonaré. ¿Por qué dice? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Pueblos paganos, llevó cautivo, ya dijimos que es cautivo, prisionero, como esclavos, los llevaron. Bueno, 3, 6 a 8, entonces, los mismos elementos, ¿verdad? Pero el motivo, ¿qué es entonces? Igual, la injusticia. Sigue siendo la injusticia el motivo. Asdod, otra ciudad principal de la nación de los filisteos. Ascalón, ciudad principal de los filisteos. Los filisteos tenían 5 ciudades principales. Aquí nos está mencionando 2. Y a la tercera, Ecrón, otra ciudad principal de los filisteos. El otro juicio, 1, 9 a 10. ¿Quién lo lee? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová. Por No, 3... ya se cometió el otro. Hasta ahí. Entonces, en cada uno vemos cómo Dios enumera el pecado destacado, ¿verdad? El pecado que va a ir al Señor, ¿verdad? Dice, ya van 3, dice, y este es
el cuarto, dice. Ahora vamos con Edom 1, 11 al 12. ¿Quién lo lee? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Hasta ahí. Entonces, dice, por 3 pecados, casi la misma fórmula, dice, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuál es el cuarto? Dice, porque persiguió espada a su hermano. Persiguió espada a su hermano. Esos eran parientes del pueblo de Israel y de Judá, ¿verdad, hermanos? Y dice que persigue espada a su hermano. O sea, yo pienso, hermanos, que es Judá aquí. Yo pienso que es Judá. Bueno. Temán, ciudad principal de Edom, y Bosra, otra ciudad principal de Edom. Otro juicio, 1:13-15. ¿Quién lo lee? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Sí. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad, en día de tempestad. Ok. Amón, gracias hermana, amén. Amón situada al este del río Jordán, para que ubiquen, también parientes de Israel y de Judá. Estos amonitas eran descendientes de edad de Lot y de sus hijas. O sea, para que ubiquemos de quién estamos hablando. Pero siguen el mismo patrón. Pero ¿sí vieron lo que hicieron estos? ¿Sí entienden lo que dice aquí? No revocaré su castigo, dice, porque abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Yo creo que es muy entendible esto, ¿verdad? Bueno, otro juicio, con este terminamos, 2:1-3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, otra ciudad pagano, dice, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó, dice que, los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y con sonido de trompeta. Y vean lo que dice aquí, y quitaré el juez, o sea, el que juzga, dice, de en medio de él, y mataré a todos sus príncipes, o sea, a todos sus magistrados, dice Jehová. Ven la ira del Señor, ¿verdad? Bueno. Esto, hermanos, obviamente llegó a ira, o sea, dice, por el tercero, por el cuarto, desborda, ¿verdad?, la ira del Señor. Yo quiero que entiendan, esto no es nada más para hijos, esto es para todos, porque todos a fin de cuentas somos su creación. Todos a fin de cuentas somos creación de Dios. Después viene un juicio para Judá, esto lo vamos a dejar pendiente. Entonces, aquí vamos a sacar conclusiones. Jehová aborrece esto, ¿verdad? Una primera conclusión. Jehová aborrece. ¿Qué? La injusticia. ¿Contra quién? Ambos. ¿No? Contra quien sea. Contra quien sea. Entre pueblos o entre pueblos paganos. Él se manifiesta, él va a ira contra las injusticias que cometemos. Así es, contra quien sea. Entonces, en cada declaración de juicio trata obviamente de las injusticias. Bueno, aunque son estos, yo remarco, ¿verdad? Pueblos paganos. Bueno, pero también dice a la vez que Dios se compadece del pueblo que recibe la injusticia. ¿Sí? Se duele de esto, ¿verdad? De la injusticia. Y Dios se manifiesta. Entonces, no nos va, o sea, no, este no es hijo de Dios, ¿verdad? Este es cualquier hijo de vecino, no, cuidado. Es su creación y Dios se va a manifestar. Cuidado. Bueno, no son su pueblo, sí, pero son su creación. Entonces Dios, aquí podemos sacar en conclusión también que Dios aborrece la injusticia y por tanto ama ¿a quién? Su creación. A todos. Dios ama a todos. Dios ama a todos.
Nadie se salva del castigo de Jehová, aún paganos. ¿Sí? Y Dios da su amor a todos, aún paganos. Bueno. Paganos, entendamos, ¿verdad?, que no han recibido a Jesús. O sea, son pueblos que viven alejados de Dios. Entonces Dios ama a todos, Dios aborrece la injusticia, pero vamos a ver aquí una cuestión, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención. Y son 3 versículos nada más, no me tardo más que 10 minutos. 3, 9 al 11. 3, ahora sí, igual en el libro de Amós, digamos, ¿eh? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuninos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. ¿No saben acaso lo recto? Dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Amén, hermano, gracias. Dijimos que Dios aborrece la injusticia, en general, quien la cometa. ¿Sí? Bueno. Dios tiene la autoridad y el poder ¿de qué? De castigar. Dios tiene el poder y la autoridad de castigar, aún aquellos que no lo reconocen como Dios. Y vimos, ¿verdad? Con Faraón lo usó, pueblo pagano, y aún Dios en sus propósitos lo usó, ¿verdad? Para sus propósitos. Bueno, Él es obviamente la suprema autoridad y se duele de la injusticia del hombre. Se duele. Dios ama aún al que no lo ama. Dios ama aún aquel al que no lo ama. Dios lo ama. Y es soberano también para castigarlo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Esto es justicia. ¿Sí? Esta ira es por la justicia de Dios. Y se manifiesta contra la injusticia del hombre. Bueno. Vean aquí, en el versículo 9, hermanos, ya está hablando aquí de una ciudad de Israel. Pero vean lo que está haciendo Jehová. Proclamad a los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. 2 pueblos super paganos. Egipto, pueblo, o sea, símbolo del mundo. ¿Sí? Pueblo paganísimo, o sea, de los más malos que había. Pero vean lo que está diciendo. Dios los está invitando. Es una especie de invitación. Dice, proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decir, o sea, ¿a qué los llama? Los está llamando. ¿Para qué? Reuníos sobre los montes de Samaria, Israel. ¿Por qué? Vean las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Israel había caído en una maldad excesiva, tremenda. Y Dios estaba llamando a pueblos paganísimos, a 2. Recuerden que el que había de morir tenía que estar fundado en 2 testimonios dignos de fe. Esto lo establece la misma ley. Ahorita les voy a dar el versículo. Entonces, Dios estaba como invitando a dos testigos, a estas 2 naciones paganas, y dice, vean lo que están haciendo estos. Están cometiendo violaciones, y vean lo que dice el 10. No saben hacer lo recto. Esto espero que lo entiendan, hermano. Dice, no entienden el bien del mal, ya no comprenden, ya se perdieron tanto que su nivel de maldad ya no les permite entender el bien del mal. Dice Jehová, atesorando rapiña, o sea, una riqueza mala vida, con robos, con hurtos, con violaciones, con saqueos, dice, y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, juicio de Dios. ¿Por qué? Por sus injusticias. Pueblo de Dios. ¿A qué se refiere esta? Porque es profecía. Es cuando el pueblo asirio le da al pueblo de Israel y lo lleva cautivo. Una de las diásporas del pueblo de Israel. Asiria conquistando al pueblo de Israel. Esto es lo que nos está hablando esto. Bueno. Entonces, aquí
aquí Jehová hace una invitación, es una especie de invitación a pueblos, a ciudades paganas. Egipto, símbolo del mundo. Dios les invita para que vean las injusticias, ¿verdad?, de su pueblo. Asdod es una ciudad filistea, hermanos, enemigo de los israelitas, ¿no? Los filisteos. Entonces, esto, hermanos, no sé si lo entendamos, en este tiempo pues, hubiera sido un super insulto, ¿verdad? Y vergonzoso para el pueblo de Dios, que dos naciones paganas, que eran lo peor de lo peor, vinieran a ver las opresiones y las violencias que habían hecho el pueblo de Dios, que habían sus saqueos, su riqueza mala vida. Le estaba invitando Jehová, vengan a ver lo que están haciendo estos. Ustedes que son tan malos, miren, estos son más malos que ustedes. Entonces acumulan riqueza, con violencia saquean, dice, no saben hacer lo recto, dice el Señor. O sea, Dios a través del profeta invitaba a filisteos y a egipcios a que vinieran a dar testimonio de lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Entonces, sabemos que estos eran enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y pues era un insulto tremendo para el pueblo, pero esto era debido a la injusticia. Es la única cita que voy a ocupar, ¿no? Ya voy a terminar. Deuteronomio 17, 6, ¿sí, hermano? En este caso nada más explicar, ¿no?, que se refiere aquí a Samaria, y Samaria en ese tiempo, las 10 tribus de Israel, 10 estaban en Samaria. Así Por es, eso así es. Estamos hablando de Israel, sí, exactamente. ¿Sí entendió eso, hermano? Sí. Ok. Bueno, vamos a 17:6, por favor. Sí, por eso siempre estoy hablando, este es pueblo de Dios, ¿verdad? Pero estoy invitando a pueblos paganos para que vean las injusticias de su pueblo. No, sí, pero es que dos de las tribus se quedaron, ¿no? En Así el es, grupo de ángeles. Benjamín, sí. Y aquí se refiere a las 10 tribus, ¿no? Exactamente. Y ya se clasifican como Samaria, pues, Así es. aunque son pueblo de Israel. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio. Sí. Ah, bueno, a ver si lo cuéntame, ¿no? 17:6. ¿Sí? Sí, vale. Sí. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo testigo. Sí, amén, hermano. O sea, veamos qué estaba pensando hacer Dios, ¿no? Estaba llamando a 2 testigos, pero aquí refiere, el que ha de morir, ha de estar fundado su dicho en 2 testimonios. Y aquí estaba llamando a 2 naciones. 2 naciones paganas. Para que atestiguaran las injusticias del pueblo. ¿Sí? Bueno, entonces, Dios, vamos a conclusiones. Las injusticias llegan a tal extremo, a tal opresión, a tal maldad como el pueblo de Dios, y Dios se manifiesta, ¿verdad?, y emite juicio. Y dice, no voy a perdonar tu castigo. Y se da la primera diáspora. Asiria triunfa sobre Israel. Se los lleva cautivos, prisioneros, esclavos. Los de Damasco. ¿Sí? Entonces, Las 10 tribus. ahora me llama mucho la atención esto. Dice, no saben hacer lo recto. O sea, ya no saben, o sea, hermanos, nosotros constantemente decía hace un momento yo, hay veces que en justificar nuestra vida cristiana empezamos a hacer concesiones. Esto, hermanos, no es proceso de un día, esto es proceso de mucho tiempo. Un hermano dice, hoy no voy, yo hace 20 días llevé 500 pesos. Y hoy me voy a dar el lujo, no voy a asistir a la congregación. Hoy no quiero ir. No tengo ganas de ir a ver a Dios. Hoy me quedo en casa. Hoy no voy a salir de casa. Hoy nos quedamos, vamos a hacer una vistecita. Es más, viene mi mamá. Dice el pastor Ismael, pues tráigase a la mamá, tráigase a los hermanos. Pero no hacemos eso. Porque tememos que se burlen de nosotros, ¿verdad? Y tememos tener el valor de decirle, vamos, porque es una costumbre nuestra. Nos ha costado a nosotros, hermanos, mucho trabajo orar por la comida cuando está la familia. Porque vemos la risa, vemos la burla. Y se siente. Y no es agradable. Pero dice, si tú me niegas en público, yo te negaré con mi Padre. Es la misma. Entonces tenemos que, dice, esfuérzate y sé que valiente.
Y eso es ser valiente, ¿verdad? No negar mi fe. Ser lo que soy, en donde esté y con quien esté. Pero a veces en esas concesiones empezamos a perderlos, como le pasó al pueblo. El pueblo no llegó a este grado de maldad en un mes, ni en un año. Fue un proceso en el que fue teniendo concesiones y de pronto no se dio cuenta, dice, ya no entienden lo correcto, ya no entienden el bien del mal, ya se extraviaron. Cuidado, hermanos, es un riesgo que podemos cometer cualquier cristiano y en el cual podemos caer cualquiera de nosotros en nuestra vida cristiana. Porque cuántos hermanos, y es verdad, y yo yo se los aseguro, aquí somos una cara, pero en la casa somos otra. Muchos varones en la casa tratan como trapeadora a la mujer. Muchos varones en la casa no son de la casa, son de la calle. Muchos varones en la casa, sí, todo lo que quiera mi amigo, lo que quiera mi hermana, lo que quiera mi hermano, sí, pero en la casa somos oscuridad. O sea, todo tiene que ver con las cosas de Dios, hermanos. Y todo tiene que ver con las concesiones que hacemos al llevar a cabo nuestra vida cristiana. Lo que somos verdaderamente. Entonces, no tengamos miedo, no perdamos la línea, no perdamos la idea. A este pueblo le pasó eso. Y sucumbió ante asirios. Fueron llevados en cautiverio. Yo creo que todos sabemos la historia. Fueron llevados esclavos a otro pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando caigamos, ¿verdad?, en concesiones. ¿Yo soy cristiano o no lo soy? No nos engañemos. ¿Soy hijo de Dios o no lo soy? ¿Soy pueblo de Dios? Entonces tengo que amar la disciplina de Dios. Porque en mi debilidad, dice, yo me perfecciono. ¿Quién? Dios. Cuando soy débil, Él se está perfeccionando en mí. Y está trabajando en mí. Y está elaborando a un Señor cristiano. Y está elaborando a un hijo de Dios. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Trabajando en mí. Y tengo que entenderlo, hermanos. Tengo que comprenderlo. Y tengo que permitir que el Señor haga lo que tiene que hacer en mí. Porque grandes y hermosas promesas tiene para nosotros. Para cada uno de nosotros. Pero todo consiste en esto, ¿verdad? En entenderlo. Él se va a doler de injusticia. Y Él se va a manifestar a través de juicios. Y me va a castigar. Sí, hermano. Incluso como cristianos a veces pensamos o decimos, no, pues yo soy cristiano, etcétera, etcétera. A mí no me puede pasar eso, no me va a castigar, Dios no me va a disciplinar. Sí, yo cometo una injusticia, pero sí llega. ¿Te acuerdas de quién les enseñó a huir de la ira venidera, ¿verdad? ¿Se creen hijos de Abraham? Si fueran de Abraham, y las obras de Abraham hicieran, pero ustedes son hijos del diablo, les dice. Entonces podemos estar bien equivocados. O sea, yo soy cristiano, yo soy pastor. ¿Y qué? ¿A poco eso ya directo me llevó al cielo? No. O sea, Dios se va a manifestar si yo hago esto. Aún, y peor si soy hijo. A estos los llevó cautivos, permitió que otro pueblo les diera. Se los llevó esclavos. Entonces, cuidado, no estamos exentos, porque estamos en el gran plan de Dios, en el plan de redención. ¿Y qué tenemos que hacer? Permitir que el Señor trabaje en nosotros. Porque ¿cuál es el punto? Llegar a la perfección. Amar como Cristo amó. Y si usted me dijo hace un rato que esa fe debe de estar en un nivel, hermano, para amar como Cristo amó, no. O sea, eso va a ser nada más hasta que Dios me lleve, nos arrebate. Porque ahorita yo creo que ni lo entendemos. Bueno, vamos a ponernos de pie. Padre bendito de la gloria, te doy las gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos diste. Gracias, Señor, por permitirnos entender estas cosas y por darnos cuenta, bendito Padre, que debemos de tener mucho cuidado, Señor, en nuestro andar cristiano, en esta vida cristiana, Señor, que tú nos has permitido tener y llegar, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay que cuidarla, Señor, con temor. Hay que cuidarla, bendito Padre, con valor. Hay que cuidarla, Señor,
conscientes, bendito Padre, que no somos hijos de cualquiera, somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios. Gracias, Padre de los cielos, y te agradezco todo esto, pidiéndote, Señor, como siempre, que mis hermanos redargullan, que busquen en su palabra, que escudriñen y que lleguen a esa justicia, a esa verdad, Señor, porque es necesario que entendamos bien todas estas cuestiones. Gracias, Padre, y todo esto te lo agradezco, clamo y pido en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.